Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo. Internautas, radioescuchas y habitantes de este espacio sonoro, gracias por caer de nueva cuenta en el espacio dedicado a la tecnología de radioeducación. Estamos en Interfase 1060. Reciban la cordial invitación para que durante la siguiente media hora se involucren en las temáticas más recientes en cuanto a tecnología que nuestros expertos nos brindarán el día de hoy. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes digitales en Interfase 1060 y, por supuesto, reescucharnos a través de nuestro podcast en Radio Educación. Mi nombre es Natalia Luna y como cada día saludo a Laura Viadas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, como efectivamente además desde hace mucho tiempo ya bien dice uno de nuestros expertos en tecnología, porque ya sé que usted nos está escuchando en la vía de, ya sea la vía tradicional, la vía de Facebook, pero que sea en tiempo real. Pues bueno, muy buenas tardes. Y si no, si nos está usted siguiendo a través de las repeticiones en podcast de la página en Facebook de 60 Interfase o en la página, por supuesto, de Radio Educación, muchísimas gracias por su compañía. Que disfruten ustedes de esta media hora especialmente dedicada a la experiencia que tenemos con la tecnología. Esa es nuestra misión. Y como lo hacemos de la mano, efectivamente, como ya bien lo ha dicho Natalia Luna, de nuestros expertos, a quienes saludamos el día de hoy, antes de entrar al tema, para ponernos... Habrá actualizaciones sobre noticias, habrá algunas curiosidades y algunas cosas de fondo que para usted pueden ser muy útiles y que para nosotros de verdad será un placer pensar que nosotros contribuimos a ellos. Nuestros expertos, Ángel, buen día. Muchas gracias, Laura. Natalia, un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de Internet en donde esté. Felipe Barús. Hola, Laura. Hola, Natalia. Hola, Ángel. Un saludo a nuestro auditorio, con el gusto de todos los jueves para platicar sobre tecnología. Bien, pues vamos a comenzar, si les parece bien, Natalia, Ángel, Felipe, con lo prometido es deuda. Hagamos una actualización en qué parte de esta historia de entregar nuestros datos, de participar en una gran pregunta que es, ¿nos parece, no nos parece? ¿Qué está sucediendo ahora con Pano? ¿En qué vamos, Felipe Barros? Bueno, a mí no me parece entregar mis datos a cualquiera. Eso es desagradable, indeseable, inadecuado, inseguro, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que opina igual. Hay mucha gente que no quiere entregar sus datos por motivo del famoso padrón de usuarios de telefonía celular, los datos biométricos. Y pues sigue habiendo mucha gente que está dando opiniones al respecto en las redes sociales, en línea, en los foros. ¿Y qué sucedió en la última semana? Bueno, pues yo me incorporé a un amparo grupal, un amparo de mucha gente. Firmamos un documento bastante largo de decenas de hojas, donde explican todos los motivos, por qué se considera esto inadecuado, inconstitucional incluso. Y pues bueno, esperemos que esto sirva para protegernos en el momento en que se implemente la solicitud de datos biométricos por las compañías celulares y que eventualmente van a ir a dar al gobierno. Así que, pues vaya, eso es básicamente lo que ha sucedido recientemente. No ha habido grandes avances, sigue la ley está publicada, la ley es vigente, pero no hay implementación de la misma. Nadie sabe todavía cómo se va a implementar, qué compañías celulares lo van a hacer, cómo lo van a hacer, si es que lo hacen. Y pues bueno, sigue en los juzgados los trámites de amparo, algunos son rechazados, otros no son rechazados. Y pues bueno, seguimos en espera de que esto se concrete a fin de cuentas. Mucha gente se sigue parando, yo ya lo hice y la recomendación de todas las semanas y que sigue siendo vigente es tenga cuidado con quien lo hace. Hay gente que está cobrando buena cantidad de dinero por hacerlo, pero no sabemos si lo hace bien, si no lo hace bien. Tiene que ser con alguien de su plena y absoluta confianza.
Y en ese sentido, Felipe, para ti, ¿cómo fue el proceso? Es decir, ¿cómo le hiciste para poder ampararte? Así brevemente, nada más para aquellos quienes nos escuchan. Mira, la realidad del asunto es que amigos que son abogados me invitaron a participar en el amparo que están haciendo como grupo entre ellos. Entonces me dijeron, si quieres te invitamos a incluirte en esta demanda de amparo. Obviamente, salvo leí los documentos y simplemente tuve que acudir a una oficina a firmar muchos papeles. Así de simple, fue realmente muy, muy simple, pero por supuesto lo hizo este trámite alguien en quien confío, por ser abogado, por ser amigo, por ser conocido, porque conozco su trabajo. El proceso fue muy simple. Ya la tramitología en sí ante las autoridades evidentemente no es simple y por supuesto hay que esperar respuestas, hay que dar contestación a una serie de oficios, que ya es el proceso legal en sí y del cual pues no hablo porque yo no lo conozco y yo no lo estoy haciendo directamente. Pero bueno, a fin de cuentas, el mensaje es, hágalo con quien tenga usted plena confianza y bueno, esto debe de impedir o de protegerlo en el momento dado en que alguna empresa celular o alguna autoridad le pida sus datos biométricos por este motivo del pan-out. Es muy importante también, Felipe, que recordemos el que la controversia realmente es uno de los puntos más importantes. El que se esté creando controversia es muy importante. Por supuesto, en todos sentidos, la pregunta es yo por qué tengo que dar mis datos, cómo van a ser utilizados, el por qué de otra manera podríamos responderlo, quizá de una forma, sí, no inocente, bueno, pero ¿por qué no? Sin embargo, el procedimiento, cómo se dispondría de ellos, quién estaría al cargo, la misma recolección de estos datos, pero la importancia de seguir creando controversia. ¿Es correcto, Felipe? Eso es muy relevante y muy importante. Incluso hubo dos vertientes en esto de los amparos. Prácticamente el 50% de los amparos habían estado siendo aceptados y el 50% rechazados. Por ahí algunos abogados me comentaron que esto estaba siendo de esa manera a propósito. ¿Para qué? Para crear controversia y que esto eventualmente llegara a instancias superiores de la ley. Insisto, no soy abogado, no sé si ese es el procedimiento normal, pero el hecho de que haya controversia, de que haya quejas, de que haya ruido por la gente por no querer aceptar este procedimiento, porque es dañino, por no decir ilegal, en muchos aspectos, es importante. Es importante que la gente se queje y diga, no, yo no quiero dar mis datos biométricos por esta y esta y esta razón. Simplemente puede ser la llave de entrada de mi casa, la llave de entrada de mi celular, la llave de entrada al banco, y pues no tengo por qué dar esa llave a un desconocido. Entonces, ese es un aspecto bien importante. Mientras más gente se queje, pues más ruido hay y por supuesto más posibilidades hay de que esto se declare ilegítimo, ilegal, inconstitucional, etcétera, etcétera, eventualmente. Bien, y si ustedes quieren saber más sobre este tema, les recordamos que hicimos un programa especial al cual pueden recurrir si van al micrositio de Radio Educación. Pero otra de las temáticas que vamos a retomar, Laura, Felipe, es con el Máster Buen Día y tiene que ver con Twitter y su servicio de suscripción, Twitter Blue o Twitter Azul. ¿Qué hay de esto? O sea, yo sé que tú estabas a favor, decías, pues sí, ¿por qué no? ¿Y ahora qué? Pues gracias, Natalia. Pues resulta ser que es oficial. Se anunció oficialmente que va a haber una versión pagada de Twitter, como comentabas, Twitter Blue, por la principesca suma de $2.99, básicamente $3, 60 pesos, al tipo de cambio actual más o menos. El problema es que esto, si bien es oficial en el sentido de que ya se vio, por ejemplo, en la App Store de Apple, todavía Twitter no define exactamente qué te compran tus $3. Porque, ok, está bien, Ahora sí que ya sabemos. Se alcanza. Exactamente, ya sabemos que hay $3 ahí en juego, pero exactamente qué obtiene uno por esos $3 es lo que aún no es claro. Aparentemente está la opción de undo, por ejemplo, que vas a tener de 5 a 30 segundos para darte cuenta de que a lo mejor ese tweet que escribiste respecto a tu ex quizá no es la mejor de las ideas. Pero fuera de eso, algunos coloritos que puedes cambiarle a tu perfil y básicamente ya. O sea, la verdad es que creo que muy pocos pagaríamos $3 por eso. ¿Okay? Se ha rumorado que vienen métricas más sofisticadas
Probablemente algunas aplicaciones estén disponibles en versiones también mucho más robustas, por ejemplo, TweetDeck. Pero la verdad es que todo esto son conjeturas. O sea, sí sabemos que va a haber una versión pagada, pero exactamente qué va a incluir, qué beneficios va a tener para los usuarios, todavía está en veremos. Sin embargo, es interesante que de alguna manera ya esto haya trascendido el rumor y que ya haya evidencia de que Twitter va en serio con esto. De nuevo, todavía falta mucho, pero al menos creo que ya trascendimos el nivel de rumorología, de chisme. Vamos a ver realmente qué sucede. Algo que pasó con Twitter también esta semana, y tomando un poco el tema que puso Ángel en la mesa, es el hecho de que abrieron nuevamente las verificaciones supuestamente para todo el mundo. Eso estuvo muy curioso porque obviamente tuvieron una enorme cantidad de solicitudes y lo cerraron. El viernes pasado o algo así lo volvieron a cerrar y como que se dieron cuenta de que era una tontería otra vez el abrir eso públicamente. Así que a mí me llamó la atención porque pensé que iba a ser parte del Twitter Blue, como, a ver, pagas tu Twitter Blue y te damos más chance de verificarte como que con prioridad, ¿no? O algo así. Y pues no, lo cancelaron, por ahora lo suspendieron, y bueno, fue algo curioso, un evento curioso de Twitter la semana pasada. Una vez más aplicamos ese hashtag que algunos amigos empezamos como una broma, pero que se volvió algo muy real. Hashtag Twitter. Y sí, efectivamente, el sistema de verificación se abrió y la versión oficial es que no, ya nos llegaron muchas verificaciones. Vamos a ver, vamos a empezar a procesarlas, a ver cómo nos va. Ángel, buen día. Nada más para que no nos sintamos muy mal, aquellos que no sabemos realmente de Twitter, no lo usamos, pero estamos interesadísimos en escuchar esta parte. ¿Verificación? Sí, es mucho menos de lo que la gente cree. Mucha gente cree que la palomita azul que te da una verificación te da alguna especie de superpoder o ventaja o beneficio o que Twitter que sales antes, que son más importantes. Alguien debatiría que son como los estigmas digitales, es así, como no sé. El punto es no. Lo único que Twitter hace cuando te verificas es verificar exactamente tu identidad. Es decir, esta persona es quien dice ser. Nada más. Eso es lo único. ¿Ok? Y punto. Esto es importante en el caso, por ejemplo, de celebridades, marcas, medios, algunos periodistas, por ejemplo, muchos lo han recibido, porque esas cuentas sí es importante que su identidad sea comprobable, esté verificada, sean quien dicen ser. Pero para la verdad, para la mayoría de los mortales, la verdad es que esto no es tan importante. Y es una especie de fetiche que me ha tocado ver durante muchos años. Es que quiero que verifiquen mi cuenta, es que necesitamos ser verificados. ¿Cómo para qué? O sea, ¿qué esperas obtener de todo eso? ¿Ok? Twitter también publicó lineamientos ya mucho más claros de quién debe ser verificado, quién no. Y a pesar de que el sistema de verificación se abrió a todo el mundo, esto no implicaba que te fueran a verificar, porque muchos de nosotros claramente no cumplimos esos lineamientos para ser verificado. Y está bien, no hay problema. Así que si alguien nos está escuchando y todavía cree que esa palomita azul le va a dar alguna especie de algo. Sí, algún superpoder. Lamento ser yo quien se los diga, pero pues no, la verdad es que no. Felipe. Y dicho esto, cabe decir que el sistema de verificación de Twitter, en mi humilde opinión, está poco menos que corrompido por todos lados. ¿Por qué razón? Me tocó ver en la semana pasada gente que evidentemente solicitó su verificación y fue verificado. ¿Bajo qué méritos? Quién sabe. Yo no encuentro una explicación razonable porque no es ni celebridad, ni periodista, ni deportista, ni político, ni nada. Simplemente es alguien que pues tuvo la suerte de que su solicitud llegara a alguien de Twitter que lo verificó. Y hay, por otro lado, muchas personas que sí son de alguna manera celebridad o conocido o no sé, alguien que requeriría tener esa verificación y simplemente no la tienen y no se la dan y la han pedido por años. Entonces, ese concepto y ese criterio de verificación es aleatorio, corrompido
extraño, curioso, depende del humor de alguien, no lo sé, pero también es muy, muy, pues extraño, por así decirlo, no encuentro otra palabra. Muy generosos le podemos llamar cuestionable. Así es. Me divierte mucho la manera en la que el maestro Buendía hace todos estos calificativos, pero hablando sobre dinero, sobre servicios que si pasan a ser de paga o en la versión gratuita, señor Felipe Barús, usted trae el tema de que Google terminó el pasado 1 de junio el almacenamiento de fotos gratuito. Exactamente. Google tenía un programa para diferentes usuarios de diferentes teléfonos y que abrieron su cuenta de fotos en diferentes momentos o en diferentes épocas, les daba almacenamiento gratuito en fotos de alta calidad, de hecho. Esto se acabó. A partir del pasado 1 de junio, hay 15 gigabytes para almacenar en la cuenta de Google, pues lo que tengas que almacenar. Esto incluye fotos, por supuesto, pero a partir de esos 15 gigabytes hay que pagar. Hay diferentes esquemas de pago, algunos pues bastante accesibles en realidad, pero ya no es gratuito. La única excepción a ello es quien tienen teléfonos Pixel de Google de las versiones más viejitas. El mío apenas sí creo que va a pasar, pero lo que ya no está pasando es el teléfono, ya se le empieza a notar la edad. Así que, pues bueno, va a haber que comprar almacenamiento para las fotos de Google de aquí en adelante. Y bueno, la verdad es que sí creo que es una buena opción, es un buen sistema para clasificar fotos, buscar fotos, etcétera. Incluso de hace muchos años, un par de lustros por lo menos, y creo yo que sí vale la pena. Pero bueno, cada quien. Pero el asunto es que ya no cuenten con el almacenamiento gratuito de fotos en línea de Google. Así es, yo estoy en esa situación y de hecho yo sí pagué mi espacio extra, Sí. porque no solamente aplica para las fotos, aplica también para documentos y todo. Tu suite de negocios, por ejemplo, Google Drive, donde puedes hacer presentaciones, documentos y todo, cae también cubierta por este servicio, por este espacio que compras adicionalmente. De manera que, independientemente de las fotos, que es, digamos, como el uso más común, si uno trabaja muchos documentos o tiene muchas cosas ahí, la verdad es que no es una mala idea. Y la verdad es que el precio está bastante razonable. Son 140 pesos por 100 gigabytes. Normalmente tienes 15, lo puedes expandir hasta 100 por un año. La verdad es que no es algo prohibitivo ni realmente fuera del lugar. Así que si usted trabaja mucho, documentos en la nube o almacena su trabajo, cosas por el estilo, la verdad es que es una muy buena opción. Pero, digo, también se resuelve borrando fotos. Nada más que quiero ver cuánto tiempo se va a tardar en elegir qué fotos va a quedar y cuáles va a borrar. Bajo esa óptica, esos 140 pesos suenan como mucho tiempo que se va a ahorrar en, pues, elegir sus fotos, ¿no? Así que Google lo sabe y por eso hace tan sencillo esto. Así que hay varios beneficios adicionales. Algo que vale la pena comentar es que teniendo nuestra información personal en la nube, como dice Ángel, no solo fotos, documentos, música, audio, programas de radio, etcétera, etcétera, la facilidad de moverse a cualquier lugar para trabajar es fenomenal. Con una tablet o el mismo teléfono, o por supuesto una computadora personal de escritorio, tenemos acceso a toda esa información y es fenomenal. No se diga en los viajes, uno puede trabajar literalmente en la playa, teniendo a nuestra disposición toda esa información por unos cuantos pesos, unos 100, 150 pesos, y la verdad es que es súper cómodo. Sí, totalmente de acuerdo. En lo que Google nos patrocina, señora Laura Viadas. Sí, tendríamos que esperar a esa parte, por favor, que nos patrocinen. Y pues bueno, hay algo que tiene que ver en tanto a seguridad. Este tema que nos encanta de la tecnología y que, por supuesto, mientras más sepamos, mejor podemos enfrentarlo. Felipe Barús, estamos hablando de algo que puede para muchos de nosotros ser una práctica simplemente común y que también es simplemente peligrosa. Uso de cables de terceros y de lugares públicos. ¿Qué está pasando en ese tema? Bueno, este tema lo puse en la mesa por lo siguiente. Me llegó un artículo, un anuncio, de una nueva versión de un cable Billy Villano cable para cargar los teléfonos celulares, y hay de diferentes modelos, que resulta que es mucho más que un cable.
es un dispositivo para hackear los aparatos que se le conectan, ya sea teléfono, tablet, etcétera. Y son cables que están diseñados con inteligencia interna, circuitería interna, que permite robar la información del teléfono o llegar incluso a hacer daño mayor, incluso a freír, a fundir el teléfono a través de una descarga, una cosa por el estilo. Son cables que se pueden controlar remotamente vía inalámbrica, etcétera, etcétera. O sea, son cables diseñados para hacer daño en dispositivos que se le conectan. ¿Cuál es lo curioso de esto? Bueno, pues a lo mejor puedo comprar un cable de estos sin saberlo y estar sujeto a que accedan a mi información en el teléfono, si uno no lo sabe. O si me prestan el cable con un motivo malicioso, pues puedo perder mi información o puedo perder mi dispositivo. Pero lo peor del asunto es en lugares públicos, en estaciones de autobús, en la calle incluso, en centros comerciales, en tiendas, en cafés, en algunas calles de la Ciudad de México, por ejemplo, hay unos como kiosquitos, como estos teléfonos públicos que había antes, que ahora ya casi no se ven, pero que ahora sirven para cargar los teléfonos. Y resulta que este tipo de cables maliciosos que dañan los dispositivos o roban información de los dispositivos se han encontrado en este tipo de lugares. O sea, los ponen ahí los malos, y si usted llega y conecta su teléfono, pues le pueden robar su tarjeta de crédito, su información de acceso a su cuenta de email, o de sus redes sociales, o de su banco, etcétera, etcétera, según lo que haga. Así que la recomendación de esto es no se conecte en sitios públicos a cargar su teléfono, lleve su propio cargador o su propia batería, no pida prestados cables. Todo esto ahora resulta que es sumamente riesgoso, y con las nuevas versiones de cables que están saliendo a la venta y son muy baratos además, pues se puede ampliar el que se encuentre uno con un cable no deseado y que conectemos a nuestro dispositivo. Así que tenga cuidado con eso. La recomendación es no usar cables de terceros y no conectarse a cualquier lado. Yo me quedé realmente pasmada porque si bien para todos nosotros esta parte de las recomendaciones, efectivamente, más de 10 años desde este espacio Radioeducación, hemos tenido las voces no solamente de Ángel Buendía y Felipe Barús, nuestros expertos, sino de expertos en seguridad. Bueno, incluso hackers que hemos tenido el gusto de conocer, que también hay hackers blancos, ¿no? Que son aquellos que se dedican a defender, ¿no? Pero realmente me quedé muda pensando, ¿y cuántas veces pudimos haber caído en esa tentación? Todos los teléfonos jalaba, no jalaba. Si no jalaba, bendito sea Dios, no jalaba. Qué bueno, no me arriesgué. Pero bueno, en ese sentido de la seguridad, cualquier decisión, por mínima que parezca, por, digamos, ingenua, inocente o sencillita que parezca, es muy importante para nuestra seguridad, la seguridad de nuestra tecnología. Y échense un clavado también a la historia de Interfase 1060, porque aquí también hemos hecho el ABC de seguridad, hemos dicho cómo poner contraseñas seguras, cómo entrar o no entrar, a qué cuentas y a qué espacio cuando tenemos Wi-Fi de otras redes que no son confiables. Y bueno, ahora este recurso que nos dice Felipe Barús, tan accesible que son los cables para que usted ande cargando con el suyo y no siempre llegue y diga, ay, préstame tu cargador, ¿no? Ay, señorita, básico, porque en los cafés ya lo vemos como una comodidad, pues no, es también un riesgo. Y estamos llegando al final de este programa. Yo lamento mucho que hoy no nos dio tiempo para abarcar un estudio del cual nos quiere platicar el máster Buendía, pero seguramente habrá ocasión para la siguiente semana, un estudio de Oxford que precisamente plantea cuáles son los efectos o no de las tecnologías en nuestra vida. Esto quedará pendiente, pero no sin antes dejar que nos dejen un mensaje de despedida de cada uno de ustedes. Así es que, Ángel, buen día. Muchísimas gracias, Natalia, Laura, Felipe. Y pues sí, dejamos ese tema para la próxima semana y nos despedimos por el momento. Nos escuchamos la próxima semana. Máster Barús. Pues otra vez, gracias por escucharnos a todo nuestro auditorio. Cuídense, tengan precaución, cómo se mueven en el mundo tecnológico. Es importante cuidar nuestros datos, nuestra identidad. Sepan con quién se relacionan en el caso del PAN-OUT y de los amparos y ese tipo de cosas. Y pues otra vez, gracias por escucharnos. Lo hacemos la próxima semana otra vez. Señora Laura Viadas. Natalia Luna, les recordamos a todos que para nosotros es un placer. Muchísimas gracias a usted, sobre todo, que nos ha acompañado en el programa el día de hoy. Les recordamos la próxima semana, media hora nuevamente especializada en la tecnología aquí en Radio Educación, a nombre de todo este equipo de producción. Muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana.
Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.